El impuesto al valor agregado IVA, en México. ¿Qué es? El IVA es un impuesto indirecto, lo que quiere decir que en lugar de aplicarse directamente sobre los ingresos de los contribuyentes, como sucede con el ISVA, se aplica sobre el consumo o goce de bienes o servicios. Más concretamente, según el artículo 1 de la Ley del IVA, este gravamen se aplica sobre la enajenación de bienes, la prestación de servicios independientes, el otorgamiento de uso temporal de bienes y la importación de bienes y servicios. Cuando los asalariados cobran su cheque cada quincena, lo que reciben corresponde únicamente a una fracción de lo que en realidad ganan. Esto porque el patrón realiza la retención de un porcentaje de los ingresos del trabajador, para darlos al fisco por concepto de IS. Es decir, el gravamen se realizó directamente sobre la fuente de riqueza, en este caso, el salario del trabajador. Ilustremos el IVA con un ejemplo. Al comprar un refresco en una tienda de conveniencia, notarás que en el ticket de compra viene desglosado el precio de la mercancía y aparte el monto al que corresponde el IVA. Si el precio del refresco sin el impuesto es de 10 pesos y considerando que la tasa de IVA es del 16%, el precio total que tendrás que pagar en caja es de 11.6 pesos. Ejemplo del IVA. Volvamos al ejemplo de la tienda de conveniencia. El dueño de la tienda cobró a su cliente 1 peso con 16 centavos por concepto de IVA. A esto, según la ley del IVA publicada en 1978, se le conoce como el traslado del impuesto. El dinero del impuesto, ahora en posesión del tendero, está en calidad de retenido, aunque solo momentáneamente, pues deberá pagarlo al gobierno. El dueño de la tienda, como cualquier persona, también consume bienes y servicios. Esto quiere decir que otros negocios, como sus proveedores, a su vez trasladado IVA al adquirir estos bienes y servicios. El IVA que él pagó se dice que es acreditable y puede restarse al IVA a su cargo, es decir, el que él trasladó a sus propios clientes. En caso de que el resultado de la resta sea negativo, que haya pagado más IVA del que cobró a sus clientes, el fisco deberá hacerle una devolución. Si, por el contrario, el IVA trasladado a sus clientes es mayor, deberá pagar al fisco la diferencia. ¿Cómo se calcula el IVA en México? El impuesto al valor agregado IVA es uno de los más importantes de nuestro país. Es un impuesto indirecto, lo que quiere decir que en lugar de gravar las fuentes de riqueza, como el IVA se aplica sobre el consumo. Es posible que te haya pasado inadvertido hasta el momento, pero si observas con atención tus recibos de compra notarás que 16% del costo total de muchos, si no es que la mayoría, de los bienes que compras corresponde a este impuesto. ¿Cómo calculo cuánto hay que pagar de IVA? Imaginemos que compraste un producto cuyo precio sin el impuesto es de 1,000 pesos. Para calcular la cantidad correspondiente al 16% de IVA solo tienes que multiplicar el precio del producto por 0.16. Como la compra fue de 1,000 pesos, la operación que debes hacer es 1000x 0.16, lo que nos da 160 como resultado. Esto quiere decir que el IVA es de 160 pesos y que el total que tendrás que pagar, con IVA incluido, es de 1,160 pesos. Si bien la tasa del 16% es la más común, no es la única. Recordemos que hay un estímulo fiscal que permite a los contribuyentes de la frontera norte del país pagar la mitad del impuesto, es decir, el 8%. En estos casos, en lugar de multiplicar por 0.16 deberás multiplicar por 0.08. Así, usando el mismo ejemplo, el IVA que tendrías que pagar es de 80 pesos y el costo total de la compra, con impuesto, de 1,080. ¿Cómo calculo cuánto pagué de IVA? Puede que solo tengas el precio del producto con el impuesto ya incluido. Si la compra fue de 1,160 pesos, para calcular el monto que corresponde al IVA del 16% tienes que dividir el costo del producto entre 1.16. Es decir, 1,160/1.16, cuyo resultado es 1,000. Al realizar este cálculo obtenemos la cantidad de dinero pagada sin IVA, lo que quiere decir que fueron 1,000 pesos del producto, sin impuesto y los restantes 160 pesos corresponden al IVA. Si la tasa del impuesto que buscas calcular es diferente al 16%, como pasa en la frontera norte por el estímulo fiscal, lo que tienes que hacer es dividir el costo del producto entre 1.08. Es decir, 1,000/1.08. El resultado de la operación es 1,000, lo que quiere decir que el impuesto fue de 80 pesos.